El otoño, además de cambiar el color de los paisajes, viste el entorno de aves migratorias, sobre todo los humedales. No en vano son lugares ideales para el descanso de estas aves que tienen que recorrer miles de kilómetros. Y con ellas vuelve a surgir la preocupación, ya que esos animales a veces traen consigo un virus patógeno, la gripe aviar. En Neiker, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario pone en especial atención en las zonas en las que se concentran las aves de paso y también en las granjas avícolas. A sus instalaciones llegan muestras sospechosas pertenecientes a aves muertas o enfermas que analizan para averiguar si han sido víctimas de ese virus. De forma activa muestreamos en explotaciones, una serie de explotaciones al año. Hacemos también vigilancia pasiva, esto quiere decir que en una explotación que haya una casuística, una sintomatología, una mortalidad que pueda hacernos sospechar que pueda ser la gripe aviar, pues se van allá a coger muestras y se analizan también para confirmar o descartar que se trate de este virus. Y luego, por otro lado, tenemos un plan de vigilancia también en aves silvestres. Las aves acuáticas salvajes son el principal reservorio del virus, pero en los últimos años se están dando casos en especies en las que hasta ahora no se había detectado. En 2022, la epidemia alcanzó un importante pico y murieron numerosas aves que hasta entonces parecían inmunes. Por ejemplo, en Perú recogieron cerca de 14.000 pelícanos muertos a causa del virus. En Francia se sacrificaron 22 millones de patos para evitar que la enfermedad se expandiera. Julen Pérez cría patos negros de raza autóctona en Loitzune. Hace 2 años perdió todos sus animales debido a que la gripe se propagó por el barrio. 2021 eta 2022 urteak biziki gogorrak izan ziren hegazti griparekin, zenta hego-mendebaldeko departamentu guzti horiek unkituak izan ziren. Eta ordean lege berezi bat bazen zointan egana zen, sekulan etxalde batek griparen aztarnak erakusten baditu, bere inguruan diren 3 kilometroetan kabala guztiak beharko dira hil, eta guretako hola gertatu zen. En un día mataron los 1000 patos de su explotación. Para que la situación no se repitiera, el año pasado en Francia vacunaron a todas las aves de granja. De este modo lograron mantener bajo control la gripe aviar. Orotarat 50 milioi ahate sertatu izan dira, eta ororen buru jaz gripa biziki aulegon da ez, eta biziki azkartu. En octubre se ha puesto en marcha la segunda campaña de vacunación. Ya se han detectado 10 casos en el Estado francés y para que la enfermedad no se propague, se vacunarán 62 millones de aves. La vacuna es obligatoria en las explotaciones con más de 250 animales destinados al consumo. Además, viendo la velocidad a la que la gripe aviar se está expandiendo en otros países de Europa, el gobierno francés ha subido el nivel de riesgo a moderado. Esto significa que no se pueden tener las aves al aire libre, a no ser que una red cubra el terreno en el que se mueven. Julen Pérez cree que es una buena solución para las explotaciones intensivas, pero no es su caso. Sus aves no han desarrollado la enfermedad. Los y las expertas creen posible que se desarrolle inmunidad, pero insisten en que un animal contagiado puede contagiar a otros, aunque no desarrolle la enfermedad, y no solo a aves. Está afectando a muchas aves silvestres que antes no afectaba, produciendo una mortalidad altísima, y está dando el salto a otras especies que antes no infectaba con esta potencia que está infectando ahora. Entonces, pues sí, se ha visto tanto animales silvestres infectados, pues leones marinos, focas, zorros, bisones, ha habido también casos de granjas y bueno, pues últimamente también pues los casos que ha habido en vacuno en Estados Unidos. Sí,
está afectando a un montón de especies que antes pues, no se conocía que infectara con esta virulencia. El salto al ser humano no se hizo esperar. En 1997 se dio el primer caso en Hong Kong y en 6 años se notificaron 1.500 casos de personas contagiadas de gripe aviar, muchas de las cuales fallecieron. Desde el año pasado se han contagiado cerca de 900 personas. La mitad han muerto. Los investigadores e investigadoras siguen con atención la evolución del virus, ya que no saben las consecuencias que puede tener su gran capacidad para mutar. Este virus muta mucho, se recombina, pueden ocurrir recombinaciones y crearse subtipos que son diferentes al original. En estos últimos años, este subtipo que está circulando, el H5N1 de alta patogenicidad, pues eso, nos ha hecho un poco reconsiderar todo lo que sabíamos acerca de este virus, porque ha cambiado muchísimo todos los patrones de infección, de contagio. Luego también está expandiéndose en épocas del año que antes no actuaba, antes se centraba sobre todo en otoño e invierno y ahora en verano, en primavera sigue produciendo mortalidad en las aves. Los casos que se han dado hasta ahora en humanos han sido zoonóticos, es decir, han saltado de animales a personas. Pero conociendo las características del virus, no se descarta la posibilidad del contagio entre humanos. Hay muchas voces que están ya hablando de si podría ser la futura pandemia, ¿no? Este virus de H5N1 que tenemos entre nosotros. La verdad es que no sabemos porque estos virus mutan mucho, pero lo mismo que pueden mutar y adquirir capacidades de transmitirse, por ejemplo, mejor entre personas, también puede ocurrir lo contrario, que pierdan virulencia, que pierdan capacidad y que acabe por desaparecer. No se sabe hacia dónde va a tirar. La situación es preocupante, porque nunca se habían visto tantas especies afectadas en cifras tan altas y con esta epidemiología nueva que está adquiriendo el virus. Pero las vacunas ya están aquí y los científicos y científicas creen que contamos con las herramientas para hacer frente a una situación más grave. Hablemos un poco más de las zoonosis, ¿no? Porque la última pandemia vino de ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto conocemos los mecanismos mediante los cuales los virus llegan a los humanos, ¿no? Partiendo de los murciélagos, haciendo escala en otros animales. ¿Es importante conocer esos mecanismos? Bueno, lo que sabemos es que cuanto más ocupemos el espacio de la naturaleza, más contacto vamos a poder tener con determinados organismos, en este caso con más probabilidades hay de transmisión. Y bueno, pues estamos en cierta manera jugando con eso. Si aumentamos ese contacto, aumentamos las posibilidades de transmisión de unas especies a otras, y los murciélagos, pues precisamente la historia ha demostrado que bueno, son una fuente de virus importante para humanos. Ahí entra la biodiversidad, ¿no? Que en la última pandemia se le dio mucha importancia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? A ver, en general es una teoría que viene a decir que cuando tienes más biodiversidad se cogen menos enfermedades. Es evidente que cuando tú tienes biodiversidad, cuando tienes muchos tipos de microorganismos o de especies o de plantas, de lo que sea, en unas proporciones relativamente pequeñas cada una de ellas, contactar con aquel que sea patógeno pues es un poquito más difícil. Si nosotros alteramos el medio, determinados microorganismos van a aparecer en grandes cantidades. Si alguno de ellos es peligroso para nosotros, pues tenemos las condiciones idóneas para tener problemas. El desequilibrio es malo. El desequilibrio es malo. Sigamos con el juego de las ruedas de reconocimiento. ¿A quién más pondríamos ahí en fila? Yo creo que un candidato muy bueno son microorganismos nuestros propios, normales, conocidos, que hayan adquirido alguna característica especial que los haga más proclives a generar daño. ¿Por ejemplo? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Todos tenemos un microorganismo en los intestinos que se llama Escherichia coli. Hay cepas de Escherichia coli que han adquirido capacidad para hacernos daño porque tienen enzimas o alguna otra característica, toxinas, y
Tener esas implica tener diarreas, por ejemplo, muy fuertes que pueden llegar a matar a la gente. Por tanto, la posibilidad de que un microorganismo conocido y cercano evolucione hasta ser capaz de provocar una pandemia es real. Pero hoy por hoy es el ser humano quien lo está fomentando. El mal uso de los antibióticos está generando resistencias en ciertas bacterias. La han denominado pandemia silenciosa, ya que tiene todas las características de una pandemia. Se está extendiendo, lentamente eso sí, pero las pandemias pueden ser rápidas o lentas. Se produce en muchos lugares al mismo tiempo. Y por último, aunque se están tomando medidas para un uso más controlado de los antibióticos, no hay, de momento, herramientas eficaces contra las resistencias. El médico te pone el antibiótico, no funciona y a lo mejor te has muerto antes de probar el siguiente antibiótico. Y sería una de esas pandemias lentas, pero no quizás tan lentas como parece. Esa pandemia está aquí entonces. Sí. Una serie, no sé si la has visto, ¿no? que pone en el centro de la próxima pandemia, en este caso más que una pandemia, un apocalipsis, ¿no? Que es un hongo. ¿Puede un hongo causar una pandemia como en la serie? Un hongo en principio va a tener muchos problemas, no ese, sino en general tienen más problemas para transmitirse, porque por el aire es un poquito más difícil que se pueda transmitir un hongo en grandes cantidades y a mucha gente, simplemente por tamaño. En principio, los hongos cuando generan problemas pues son por un contacto más íntimo, más de piel, directo. Las personas que más problemas suelen tener son aquellas que tienen una inmunidad más debilitada, típicamente o muy jóvenes, personas con problemas o personas que son muy mayores. O sea que hongos no. Es poco probable. Yo no sería la primera opción, desde luego, en caso de que haya un problema. ¿La desaparición del permafrost puede ocasionar la próxima pandemia? Es posible. El permafrost es la capa de suelo que permanece congelada durante todo el año. Pero debido al calentamiento global, se está descongelando a marchas forzadas, liberando microorganismos que habían quedado atrapados hace mucho tiempo, algunos de ellos patógenos. Una primera advertencia fue el anthrax, que afectó a decenas de personas y miles de renos en Siberia en 2016. De modo que sí, el deshielo del permafrost liberaría patógenos desconocidos que creíamos desaparecidos hace miles de años y que podrían ocasionar la próxima pandemia. Los seres humanos tenemos un mecanismo, no sé si se llama resiliencia, ¿no? Por el que borramos, ¿no? Los malos recuerdos y nos quedamos siempre con lo bueno de la historia, ¿no? De lo que hemos vivido, ¿no? En el caso de la pandemia, ¿cuál sería la lección que hemos aprendido? ¿Con qué nos quedaríamos? Bueno, hemos aprendido por una parte que somos capaces de parar un poquito pues una pandemia pues con nuestro propio comportamiento. Fuimos capaces, ¿eh? Fuimos capaces, también es verdad que nos ayudó el propio microorganismo. Evolucionó y las distintas variantes que se generaron posteriormente pues cada vez eran menos mortíferas. Y también nos ayudó muchísimo el hecho de que se desarrollasen vacunas de una forma muy rápida. Ciertamente la vacuna nos salvó, pero no sé si pensando ya en la siguiente pandemia, la gente está confiada, ¿no? En cuanto venga la pandemia inventarán una vacuna y nos salvará, como en las películas, ¿no? Bueno, yo creo que en el último momento. Yo creo que no nos damos cuenta de la gravedad del primer momento en el que se estaba extendiendo algo que mataba mucho en una población que no tenía defensas, no se había vacunado. Cuanto más mayor, peor, en cuanto a defensas o respuesta frente a ese virus. Hemos aprendido que podemos pararlo,
Lo que pasa es que también tenemos personas que creen que no fue tanto, negacionistas, que no hicieron mucho caso tampoco a lo que decían las autoridades. Bueno, esos, en cierta manera, la evolución, a lo mejor a algunos de ellos les ha fortalecido en sus pensamientos, y eso puede ser un problema la próxima vez. Bueno, prevenir, vigilar, investigar, no hay otro remedio para prepararse, ¿no?, para la siguiente pandemia, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Hombre, tenemos que seguir mirando qué microorganismos se están extendiendo y generando infecciones, lo mismo que hacemos con otros muchos ámbitos de la vida. Pues estamos en Vitoria, en Salburua, suelen revisar pues las aves qué virus de la gripe tienen. Bueno, pues esas cosas hay que hacerlas. Estar preparados, se podría decir. Sí. Luego cuando llegue pues ya veremos si podemos responder rápido o no, pero bueno, somos peliculeros. Al final de la película las cosas se arreglan. Seguramente, bueno, vamos a creer eso. Sí, vamos a creer. Botulismo, brucelosis, carbunco y hasta un total de 60 enfermedades son de declaración obligatoria en caso de que aparezca en cualquier centro sanitario algún enfermo con síntomas. Una llamada a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica pone en marcha una serie de protocolos para evitar que la enfermedad se propague. En aquellas donde inmediatamente hay que tomar actuaciones para evitar que se infecte otra persona, pues da la quimioprofilaxis, las vacunaciones y estudiar los contactos. Pero las de ese listado no son las únicas enfermedades que están en el punto de mira de esta unidad. Los y las profesionales sanitarias deben notificar cualquier caso que no sea habitual. Si la enfermedad no se conoce, hay que llamar si es desconocido. Si es inusual, si en ese momento del año no se espera o si son más de los esperados, hay que llamar. Y si la gravedad se ha modificado, también hay que llamar. Porque puede ocurrir que aparezcan enfermedades que todavía no son conocidas por un lado, porque la confirmación microbiológica no se hace en la mayor parte de la gente que va con una infección banal o no grave a nivel hospitalario, y porque las pruebas microbiológicas van contra patógenos conocidos. Si no se está solicitando la prueba de ese patógeno, no se puede saber. La forma de sospecharlos es normalmente agrupar muchos casos, y entonces decimos, es posible que sea una enfermedad que en este momento del año no le tocaba aparecer, pero ha aparecido. Monitorizar los casos que llegan a la unidad le sirve para evaluar el riesgo. Para ello se tiene en cuenta tanto la gravedad de la enfermedad como la probabilidad de transmisión. Una enfermedad de baja gravedad pero mucha transmisión puede generar situaciones graves. Tenemos otras que tienen una baja gravedad pero mucha transmisión, una transmisión epidémica que a nivel comunitario la vemos todos los años. Entonces esas terminan causando una mayor morbimortalidad a fin de año. Muchas veces se dice la gripe no es una infección grave. Bueno, hasta que tienes 80 años o hasta que tienes 4 años y has tenido una intervención. Depende, ¿no? Entonces nosotros esos volúmenes elevados de casos son los que muchas veces más nos preocupan, más que las enfermedades que individualmente sean graves. Cuando se producen más casos de los esperados de una determinada enfermedad, nos hallamos ante una epidemia. Y estamos acostumbrados a vivir con ellas, ya que algunas veces se convierten en estacionales, como es el caso de la gripe o de la bronquiolitis. Cuando afectan a la mayor parte del planeta, se convierten en pandemias. La pandemia tiene que ver con la difusión geográfica. Entonces, la epidemia anual de gripe alcanza niveles pandémicos. Es verdad que, dependiendo del momento en cada hemisferio u otro, pero es pandémica. Lo mismo ocurre con bronquiolitis y lo mismo nos ocurre con COVID. Y, de hecho, la mayor parte de las infecciones que nosotros vigilamos están expandidas a nivel del globo, están a nivel mundial. Por lo tanto, suelen cumplir este tipo de criterios versus las epidemias que serían como más localizadas. Hacer frente a una situación de pandemia exige la coordinación de todos los organismos implicados en la red de salud, desde las unidades de vigilancia territoriales hasta la OMS.
Y aunque las decisiones sobre las actuaciones que se llevarán a cabo sean políticas, las pautas vienen recomendadas por las unidades de vigilancia epidemiológica a distintos niveles, ya que son las que analizan y evalúan el riesgo y proponen las medidas para hacerle frente. Última pregunta, hablemos del cuándo, ¿no? ¿Cuándo ese sospechoso habitual se convertirá en asesino? ¿Podemos prever cuándo llegará la próxima pandemia o es directamente imposible? Yo no soy mago, ¿vale? Y no tengo capacidad para decir cuándo llegará. ¿Qué va a llegar? Pues la historia nos dice que sí, pero el tiempo que tarde en llegar no sabemos cuál será y además ¿qué es lo que va a llegar? Las resistencias a antibióticos, eso ya está llegando. Un virus nuevo, una pandemia grande, pues eso sí que será en un momento dado, bueno, pues en un futuro incierto. A ver cómo termina la película. Bueno, esperemos que sea muy tarde y que no nos pille bajos de defensa. Oso ondo bai, Joseba, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. La Organización Mundial de la Salud está promoviendo una alianza mundial para hacer frente a la próxima pandemia. La idea es, por un lado, reforzar los sistemas de vigilancia. Es imposible evitar que los virus muten o se recombinen, pero al menos se puede evitar o mitigar su expansión. Por otro lado, la OMS quiere que se investigue más. El objetivo sería ser capaces de desarrollar una vacuna para la enfermedad X en solo 100 días. La vacuna de la COVID tardó 326 días. El mayor obstáculo para lograr esta alianza está siendo, sin embargo, el modo en que se distribuirían los resultados de las investigaciones. ¿Cómo hará llegar la vacuna al resto el primer país que la consiga? Por ahora mandan los intereses particulares. No hay vacuna contra la insolidaridad, por lo que no tiréis las mascarillas sin usar. Hasta la semana que viene. Agur.